Muy bien. Niños, entonces hoy en nuestro cuaderno vamos a colocar como título mínimo común múltiplo. Como les mencionaba, ayer estábamos viendo el tema del máximo común divisor. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor son dos temas totalmente distintos, ¿sí? No tienen relación el uno con el otro. Lo único que se parecen es el procedimiento mediante el cual lo resolvemos. Pero máximo común divisor es una cosa diferente, mínimo común múltiplo es otra cosa aparte, ¿sí? No los vayamos a mezclar, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciarlos bien. Cuando hablábamos de máximo común divisor el día de ayer, decíamos que el máximo común divisor de un número es el divisor más grande que existe en común entre dos o más cantidades. Mientras que ahora que veamos el mínimo común múltiplo, ustedes se van a dar cuenta que es algo totalmente diferente. ¿Qué es el mínimo común múltiplo entonces? El mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que tienen en común dos o más cantidades. Es decir, niños, que cuando hablamos de mínimo común múltiplo nos referimos al múltiplo que se repite en dos o más cantidades, ¿verdad? Que es el más pequeño de todos, porque como ustedes saben, los múltiplos son infinitos. Entonces, si yo saco los múltiplos de varias cantidades, voy a tener un número infinito de múltiplos. Pero el mínimo común múltiplo lo que busca es el múltiplo más pequeño que se encuentre o que tengan en común esas cantidades a las que yo voy a identificar todos sus múltiplos, ¿verdad? Entonces es el múltiplo más pequeño que se repite o que tienen en común dos o más cantidades. Al igual que el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo también tiene su abreviatura. Solo que el mínimo común múltiplo se abrevia con las siglas MCM. Y a diferencia del máximo común divisor, que era en mayúsculas, cuando hablamos de mínimo común múltiplo vamos a escribir la abreviatura en minúsculas, ¿sí? Porque estamos hablando del mínimo, o sea, del múltiplo más pequeño. Entonces aquí vamos a colocar el mínimo común múltiplo también tiene dos métodos diferentes para su resolución. ¿Sí? O sea que también vamos a poder utilizar dos métodos en el mínimo común múltiplo para resolver el mínimo común múltiplo entre dos números, así como el máximo común divisor que tenía dos métodos, el mínimo común múltiplo también va a tener dos métodos. Entonces vamos a empezar por el método número 1. Vamos a ver cómo encontrar el mínimo común múltiplo de ciertas cantidades con el método número 1. Vamos a colocar las mismas cantidades que les di en el ejemplo de máximo común divisor ayer. Voy a colocar exactamente las mismas cantidades para que ustedes puedan ver la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ayer en su cuaderno yo les di este mismo ejemplo, pero eran estas tres mismas cantidades, pero ustedes en lugar de sacar el mínimo común múltiplo le tenían que sacar el máximo común divisor. Ahora voy a sacar el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades. Voy a hacer exactamente el mismo ejemplo para que ustedes vean que no tiene nada que ver un tema con el otro, porque son respuestas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los números 12, 16 y 20. Para empezar, ¿sí? En el mínimo común múltiplo, niños, yo tengo que buscar nada más un número primo, así como hacía en el máximo común divisor, solo que aquí yo tengo que buscar un número primo que pueda dividir por lo menos a una de las tres cantidades que yo tengo. Aquí no importa si el número que yo voy a elegir puede descomponer o puede dividir a todas las cantidades. No, en el mínimo común múltiplo no importa. En el mínimo común múltiplo yo puedo elegir un número que descomponga a una cantidad por lo menos. En este caso, yo puedo utilizar el número primo 2 para descomponer mis tres cantidades. La mitad de 12 es 6, la mitad de 16 es 8, y la mitad de 20 es 10. En este caso, sí pude descomponer todas las cantidades con el número 2, porque el número 2 puede dividir a 12, a 16 y a 20. Ahora busco otro número primo
por lo menos pueda dividir a una de las tres cantidades. En este caso vuelvo a elegir el 2 porque el 2 va a poder dividir otra vez al 3, al 6, perdón, que queda 3, divide al 8, que queda 4, y divide al 10, que quedaría 5. Ahora, aquí es donde está la diferencia. Miren, en el máximo común divisor, si ya no había un número que pudiera dividir a las tres cantidades al mismo tiempo, ahí terminaba. Pero en el mínimo común múltiplo no es así. En el mínimo común múltiplo yo debo seguir descomponiendo todos los números hasta que todos se vuelvan 1. ¿Sí? Todos los números tienen que quedar como 1. Entonces yo tengo que ir buscando un número primo que pueda descomponer por lo menos a una de esas tres cantidades que yo tengo ahí. Yo tengo a 3, a 4 y a 5. Entonces digo, ¿cuál es el número primo más pequeño que puede descomponer por lo menos a una de esas tres cantidades? El 2. ¿Sí? El 2 no puede descomponer a 3. Entonces, como 3 dividido 2 no se puede, yo solo vuelvo a copiar el 3. Pero el 4 sí se puede dividir dentro de 2. 4 dividido 2 me va a dar 2. Entonces, el 4 sí lo descompongo. Y luego el 5, como no lo puedo dividir dentro de 2 tampoco, entonces lo vuelvo a copiar nada más. Es decir, niños, que en el mínimo común múltiplo a ustedes no les va a importar si el número que eligen puede descomponer a todas las cantidades de un solo. No, con que pueda descomponer a una sola de estas cantidades es suficiente, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí yo no pude descomponer ni al 3 ni al 5, pero como podía descomponer al 4, lo descompongo y lo sigo descomponiendo hasta que todos los números queden como 1. Ahora, ¿cuál es el número más primo que pueda descomponer por lo menos a una de estas tres cantidades? Sería el 2 otra vez, porque el 2 puede descomponer al 2. El 2 no puede descomponer al 3, entonces el 3 se vuelve a copiar. Pero el 2 sí se puede dividir dentro de 2, entonces lo descompongo y me queda 1. Luego, 5 dividido 2 tampoco se puede, entonces solo copio el 5. Entonces, miren, el 16 ya lo terminé de descomponer. El 16 ya quedó como 1. Entonces, quiere decir que ya está totalmente descompuesto. Pero me hace falta descomponer todavía el 12 y el 20. Porque todos los números tienen que quedar 1 al final. ¿Sí? Tiene que quedar 1 nada más al final. Entonces, voy a reducir aquí un poquito el tamaño porque si no, no me va a caber todo el ejemplo completo. Está, perdón, niños. Entonces, ahora que ya descompuse el 16 completo y me quedó 1, vamos a descomponer al 3 y al 5. Uno de los números primos que pueda descomponer por lo menos al 3 o por lo menos al 5 sería el 3, ¿verdad? El 3 puede descomponer a 3 porque 3 dividido 3 me va a dar 1. El 1 ya solo lo copio porque ya está totalmente descompuesto. El 5 lo vuelvo a copiar porque como a 5 yo no lo puedo dividir dentro de 3, se queda como 5. Ahora, ¿cuál es el número primo que puede descomponer al número 5? El 5, el mismo, ¿verdad? Entonces, aquí, en eso voy a reducir esto también porque si no, no me cabe. Ahí está. Que si no, te baja la otra hoja y ya no queda en una sola hoja el ejemplo. Muy bien. Entonces, niños, el 5 puede descomponer al número 5, ¿verdad? Entonces, el 1 ya solo lo copio porque ya estaba totalmente descompuesto. Este 1 también solo lo copio porque ya estaba totalmente descompuesto. Y ahora, 5 dividido 5 también me va a dar 1. Entonces, aquí ya terminé yo el mínimo común múltiplo. Si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo es más largo que el máximo común divisor, porque en el mínimo común múltiplo yo tengo que llegar todos los números hasta que todos se conviertan en 1, ¿sí? Miren, el 12 se volvió 1, el 16 se volvió 1 y el 20 se volvió 1. Yo los tengo que descomponer, los tengo que exprimir a todos hasta que se vuelvan un número 1. Todos, ¿verdad? Entonces aquí, para sacar el mínimo común múltiplo, al igual que hacíamos con el máximo común divisor, tenemos que multiplicar los números que utilizamos para descomponer las cantidades, que serían estos de aquí. 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8, 8 por 2 me va a dar 16, 16 por 3 me va a dar 48 y luego tengo que multiplicar 48 por 5. 48 por 5 me va a quedar 240. Entonces quiere decir que el mínimo común múltiplo entre estas tres cantidades es 240,
¿sí? O sea, el múltiplo, el primer múltiplo que se repite cuando sacamos el conjunto de múltiplos de 12, de 16 y de 20, el primer múltiplo que se repite entre los tres va a ser el número 240. Existen muchos más múltiplos que se repiten entre estos tres, pero el primerito, el más pequeño de todos que se repite entre estos tres es el 240. Es el múltiplo más pequeño que tienen en común el 12, el 16 y el 20. Ahora vamos entonces con el método número 2 para encontrar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Recuerden que cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen siempre les va a dar la misma respuesta. Es por eso que para explicarles el método número 2 voy a utilizar las mismas cantidades que utilicé en el método 1 para que vean ustedes que cualquiera de los dos métodos que utilicen, la respuesta siempre les va a quedar igual, ¿sí? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 12, 16, 20 otra vez, ¿sí? 12, 16 y 20. Muy bien. Niños, el método número 2 consiste en que nosotros vamos a encontrar los múltiplos. Vamos a encontrar los múltiplos de todos estos números a los que nosotros queremos sacarle mínimo común múltiplo. Ya ustedes saben cómo obtener los múltiplos de un número. Es fácil, ¿verdad? Solo vamos multiplicando ese número por todos los números naturales en orden, empezando desde 0 en adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar primero los múltiplos del número 12. Como siempre, sacamos los primeros 11 múltiplos de todos los números, ¿sí? En la mayoría de veces nos va a bastar con sacar los primeros 11 múltiplos. A menos de que no encontremos ningún múltiplo en común, vamos a tener que sacar más múltiplos, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos siempre nos va a funcionar que nosotros saquemos solo los primeros 11 múltiplos de cada número. Entonces saquemos los primeros múltiplos de 12. 12 por 0 me da 0. 12 por 1 es 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. Y así sucesivamente me voy sacando todos los múltiplos del número 12, ¿verdad? Es algo que ustedes ya saben. Solo es como un recordatorio para ustedes cómo se sacan los múltiplos, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo los primeros múltiplos del número 12. Vamos a ver si nos sirve con los primeros múltiplos. Por lo que veo, no nos va a funcionar con los primeros múltiplos de 12, pero ahorita van a ver. Vamos a sacar ahora los primeros múltiplos de 16, que serían 0, 16, 32, 48. También vamos a tener 16, después de 48, 64. Después viene el 80, después viene 96. Después sería 112, 112, luego sería 128, luego sería 144 y luego sería 160. Finalmente vamos a sacar ahora los múltiplos del número 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200. Muy bien. Ahora, niños, vean, el objetivo del método 2 es sacar los múltiplos de las tres cantidades a las que yo quiero sacarle el mínimo común múltiplo y buscar cuál es el múltiplo más pequeño que se repite o el primer múltiplo que ustedes encuentran repetido entre los tres números. En este caso, siempre vamos a descartar el 0. Porque el 0 es múltiplo de todos los demás números. Entonces no podemos decir el mínimo común múltiplo de estos números es 0. Sí, pero todos los mínimos común múltiplos de todos los números serían 0, porque todos los números empiezan con 0, ¿verdad? Entonces el 0 se descarta. Nosotros vamos a buscar el múltiplo más pequeño que se repite entre las tres cantidades que no sea el 0. Pero si se dan cuenta, en este caso, no hay ningún múltiplo que se repita al mismo tiempo en las tres cantidades. O sea que quiere decir que yo voy a tener que buscar más múltiplos de cada número para al fin poder encontrar dónde está el múltiplo repetido. Entonces, si no me funcionan los primeros 11 múltiplos, porque no
no encuentro ningún múltiplo que esté repetido entre los 3, quiere decir que yo tengo que sacar 10 múltiplos más, ¿sí? Tengo que sacarle 10 múltiplos más a cada uno de los números que yo tengo acá. Vamos a empezar entonces por el 12. El múltiplo que sigue después de 120 es 132, después 144, después es 156, después de 156 es 168, después es 180, después 192, después 204, después 216, después 228 y por último 240, ¿sí? Entonces, como no nos funcionó con los primeros 11 múltiplos de 12, tenemos que sacarle 10 múltiplos más a cada número. Recuérdense que los múltiplos son infinitos. Entonces, ustedes solo van sumándole 12 al múltiplo anterior, en este caso, para ir sacando los demás múltiplos, ¿verdad? Yo me quedé en 120, más 12, 132, más 12, 144, más 12, 156, y así sucesivamente. Ahora saco los múltiplos de 16, otros 10 múltiplos de 16, porque no me funcionó con los primeros 11. Entonces saco aquí, el siguiente múltiplo sería 176, después de 176 sería 192, después sería 208, ¿sí? Después 208 más 16 me va a dar 224, después me va a dar 240, después 256, después me va a dar 272, después me va a dar 298, ¿sí? Después me da 314 y luego me va a dar, yo creo que me confundí. Después, espérenme, quiero ver, vamos a asegurar bien. Sí, perdón, aquí me equivoqué, es 288, perdón, niños. Y aquí es 304. Y aquí por último es 320. Muy bien. Ya saqué otros 10 múltiplos de 16 también. Y ahora tengo que sacar otros 10 múltiplos de 20, que serían 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 y 400. Ahora sí, niños. Ya que saqué más múltiplos para el 12, para el 16 y para el 20, busquemos cuál es el múltiplo más pequeño que se repite en las tres cantidades. Si ustedes se dan cuenta y se ponen a buscar, van a ver algunos múltiplos que se repiten, pero solo se repiten en dos cantidades, no se repiten en las tres. Por ejemplo, el 48, ¿verdad? Solo se repite en el 12 y en el 16, pero no se repite en el 20, entonces no funciona. Tenemos que buscar uno que se repita en los tres. El 60 solo se repite aquí y aquí, pero no aquí, miren. Igual el 80 se repite aquí y aquí, pero no aquí. Entonces tenemos que buscar uno que se repita en los tres números. Si buscamos detalladamente, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que de todos los múltiplos que sacamos, el primer y único múltiplo hasta ahora que se repite entre los tres números es el 240, ¿sí? Buscando bien, ¿verdad? ¿Qué números se repiten entre las tres cantidades? El único múltiplo que se repite entre las tres cantidades es el 240. Por lo tanto, como es el único número y el más pequeño en este caso, porque es el único que, el primerito que encontramos de los múltiplos que se repite entre 12, 16 y 20, entonces nosotros vamos a decir que el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades es 240, que es el múltiplo, el primer múltiplo que encontramos repetido entre las tres cantidades, ¿sí? Es el primer múltiplo que nosotros encontramos que se repite entre las tres cantidades. Como les digo, el cero no se cuenta, el cero no vale, ¿verdad? Entonces buscamos el primer múltiplo que se repita entre las tres cantidades y el primerito fue 240, por lo que decimos que el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades es 240 y si se dan cuenta nos quedó el mismo resultado que nos había quedado con el método número 1. Como les digo, el método número 2 es más largo porque tenemos que sacar varios múltiplos, pero va a ser más fácil también nosotros encontrar cuál es el múltiplo repetido entre los tres, ¿verdad? Aunque el método 1, tampoco es nada complicado, ¿verdad?
Entonces, así es como ustedes trabajan el método 1 y el método 2 para obtener el mínimo común múltiplo.